Perfecto. De puente que hay en América Latina, a Aníbal Quijano llama el puente de la modernización, y a la vez entender un poquito mejor también qué fue la sociología de la modernización, o sea, a qué se le llamó esta sociología cuya teoría principal era la de la modernización, que es la que normalmente en los relatos más fundantes de nuestra sociología se llamaba la sociología científica, y cuáles serían esas distintas vías, digamos, de constitución de una sociología ya en lo que es la primera etapa en América Latina, que es esta etapa de institucionalización. Y la idea es trabajar específicamente, porque mañana ustedes van a ver a Gino Germán y otros representantes de la sociología científica, y hoy la idea es que yo pueda trabajar con ustedes una variante particular y bastante desarrollada de la sociología de la modernización, o la, entre comillas, sociología científica, que es la sociología científico-religiosa. Aunque parezca una contradicción, espero poder demostrarles que sí existió una corriente científico-religiosa muy fuerte en la línea del humanismo cristiano, que desarrolló también una sociología científica. Entonces, me escuchan bien, ¿no? Marti, vos que te veo en la cámara, se escucha bien, ¿no? Sí, ¿no? Perfecto, Fer, se escucha perfecto. Gracias. Entonces, en este periodo que venimos trabajando desde que vimos a Mariátegui, o sea, entre lo que sería 1900, 1940, en vez, como les decía la vez pasada, en vez de hablar de los típicos estereotipos de la historia de la sociología en América Latina, que siempre se organizó en un relato que hablaba de la sociología de cátedra primero, después la científica y después la sociología crítica, nosotros hemos trabajado siempre con una periodización que le llamamos, digamos, la de las 6D, basándonos en propuestas de Maristela Svampa y la continuidad de la propuesta de Maristela en función de nuestras propias investigaciones sobre la sociología, porque claro, Maristela y muchos otros también latinoamericanistas han planteado que las etapas de la sociología latinoamericana deben ser pensadas más en torno de los grandes temas y no tanto como si fuesen sociologías diferentes, ¿no? Esta sociología inicial que sería la sociología de cátedra, después la científica, como si fueran dos compartimentos totalmente estancos. Pero yo les agrego, además, otra crítica fuerte a ese relato, que es el relato nativo de los propios sociólogos y sociólogas de la época que fueron construyendo esas polaridades, que además es un relato muy argentinizado. Es decir, si ustedes se ponen a pensar, si han leído alguna otra cosa de la sociología latinoamericana, siempre los representantes, los dos varones representantes de la sociología de cátedra y la sociología científica son Gino Germani y Povigna. Entonces son dos estereotipos que encima son argentinos. Hubo un periodo de una gran argentinización de esa discusión, mientras en otros países de América Latina las cosas eran bien diferentes y no hay figuras que representen quizás tan puramente como estos dos argentinos ese relato, que en el fondo demostraba también que la disputa entre ellos era una disputa que tenía intereses locales muy fuertes, ¿no? En función de la conquista de los institutos que se habían creado en Argentina. Entonces, para salir un poco de ese argentinismo, y yo voy a tratar de ver cómo hay distintos perfiles también en esas corrientes, y por eso la de la corriente de la sociología científico-religiosa es interesante porque viene a romper un poco con ese relato tan estereotipado. Entonces, si nos metemos ahora de lleno acá, estamos en un periodo donde está comenzando la discusión del desarrollo, para la sociología entre 1940 y 1950, no más allá quizás de mediados de los años 50, el eje de la discusión estaba en torno de la relación entre o el planteo principal de la teoría de la modernización, entre lo que era las sociedades modernas y las sociedades tradicionales. Ese es el dualismo estructural que es señalado también en el ámbito de la economía, pero especialmente para la sociología. Ese era el paradigma dominante, que además era dominante en Estados Unidos, y que iba acompañando un proceso de institucionalización de la sociología en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, que va acompañando la creación de los primeros institutos. Ahora, ¿cuál era el campo opositor conceptual a esa teoría de la modernización? No era precisamente el tradicionalismo, no es que hay una sociología tradicionalista, y acá hay que separar entre
las teorías que manejaban estas corrientes, la idea que tenían de la sociedad, y también los conceptos, digamos, nativos que iban manejando estos sociólogos, estas sociólogas, mayormente, como siempre les decía, eran sociólogos varones. En el caso de América Latina, la corriente previa a lo que va a empezar a llamarse esa sociología de cátedra inicial, que supuestamente era más bien ensayística, se puede oponer bastante fácilmente con una corriente muy fuerte en América Latina, como fue el positivismo, y un positivismo sociológico bien típico de esta época, de principios del 900, con algunos primeros pensadores que podrían identificarse dentro del ámbito de un positivismo sociológico, como el propio José Ingeniero, Alejandro Korn. De esa primera corriente positivista nace esta corriente de una sociología que va a tratar de constituirse en una sociología empírica, una sociología entre comillas científica. ¿Y contra quién? Contra el ensayismo social, que es una corriente muy fuerte en toda América Latina y muy fuerte en Argentina, en todos nuestros países, y que hemos trabajado en la clase anterior representada por José Carlos Mariátegui. Él sería el ensayista social por excelencia vinculado a la sociología en este periodo. Recuerden que también les decía que Mariátegui, en verdad, no era un sociólogo de cátedra, eso ya nos rompe un poco el estereotipo, porque resulta que era un autodidacta, no tenía ninguna cátedra de sociología, mientras que Germani, Ricardo Levene, Opoviña, todos estos tenían efectivamente cátedras en la universidad. No había escuelas, no había institutos, pero ellos tenían una cátedra, que se llamaba sociología, más allá de que ellos no fueran sociólogos, fueran filósofos o abogados, depende del caso, ¿no? Mariátegui, por supuesto, no había estudiado ni siquiera en la escuela secundaria, pero quiero decirles que dentro de estas dos grandes corrientes del ensayismo, que tiene que ver con un ensayismo interpretativo, un ensayismo que pretendía normalmente no solamente mirar, objetivar, sino también interpretar, cambiar, modificar, y la otra tendencia, que era la tendencia del positivismo, nace esta corriente más empirista de la sociología, y que es una corriente que está ligada a todo ese proceso post-positivismo sociológico, de la idea de que pueden existir leyes sociales. Pero ¿cuáles son los principios fundamentales de esta sociología de la modernización que está disputando el proceso de institucionalización en América Latina? Principalmente la idea de, o sea, el uso de la estadística y la idea tan famosa en el planteo de Gino Germani de la neutralidad valorativa, es decir, que existe una sociología que puede objetivar y mirar empíricamente la sociedad y ofrecer, digamos, leyes explicativas para que sea una sociología realmente, una sociología que pueda separar los valores y los juicios. Era una sociología que tenía que cumplir con la separación entre ciencia e ideología. Ahora, tanto para Germani como para cualquiera de los llamados sociólogos científicos de esta época, esa teoría de la modernización, ¿qué le aportaba en el fondo? ¿Qué concepciones traía? Y ahí está un elemento también histórico, que es el propio contexto de la Guerra Fría, la amenaza comunista a nivel internacional y toda la idea de que el mundo, digamos, tenía que ir hacia una modernización capitalista, ¿no? Y era el planteo que se compartía también con las corrientes norteamericanas acerca de que las sociedades se dividían entre sociedades modernas y sociedades tradicionales. Pero a su vez, países como los nuestros tenían sectores modernos y sectores tradicionales. Por lo tanto, en el sector moderno las sociedades se caracterizaban por vamos primero por lo tradicional. En los sectores tradicionales de estas sociedades predominaban las relaciones interpersonales emocionales, por eso el culto a un líder, por ejemplo, es propio de una sociedad supuestamente tradicional para esta corriente de la modernización. Eran sociedades supuestamente con poca movilidad social, economía predominantemente rural, y la teoría de la modernización que plantea que esos sectores tradicionales debían ser modernizados. ¿A través de qué? Principalmente lo que para ellos eran procesos de democratización, o sea, relaciones interpersonales neutras, la urbanización, la idea de que esas sociedades capitalistas urbanas iban a generar también
una movilidad social alta, la idea de que el Estado tenía que tener un papel en la reestructuración a todo nivel, y que eso solucionaba esa movilidad ascendente necesaria. En cambio, si ustedes lo miran desde la perspectiva de José Carlos Mariátegui, es completamente otra la interpretación. Para él la sociedad no está dividida entre una sociedad tradicional y una moderna, y está escribiendo en 1928, 1929 desde una posición franca y claramente marxista. Él piensa que es una sociedad de clases, que el indio es el sector subalterno, digamos, sometido a esa estructura de clase, y lo que hay que hacer es modificar o cambiar esa estructura a través de una revolución. Por el otro lado, para Mariátegui, por ejemplo, y esa es la posición diferente que él tiene de un Poviña, por eso se lo presento como otro perfil totalmente distinto con su adhesión al marxismo. Por ejemplo, esta idea de las relaciones interpersonales o de la modernización como un cambio absoluto de todo tipo de relación emocional o de la voluntad, para Mariátegui, el mito y la voluntad eran la clave de esa revolución espiritual, no solamente material y de clases que había que realizar. El hecho de que el indio fuera el centro de toda su reflexión también lo llevaba a reivindicar la necesidad de sostener y tomar la comunidad indígena como forma organizativa. O sea, que piensen que estamos frente a tendencias que no son completamente opuestas, como la propia teoría de la modernización lo hace ver, y como el propio Germani y muchos de los sostenedores de la sociología científica lo hacen ver. Por eso la oposición sociología de cátedra y científica es una oposición que nosotros se las planteamos como una oposición nativa, estereotipada y propia de los relatos de la época, porque habían otras corrientes, ¿no? Para mencionar otras corrientes, en la sociología científica también estaba Eduardo Amuy, que es un personaje bastante, yo diría, puro de la sociología científica, más puro que Germán incluso, porque no solamente usaba la estadística. Eduardo Amuy en Chile tenía el CEDOP, que era un centro de encuestas de opinión pública, que es bastante parecido a cualquier encuestadora de opinión pública del día de hoy. Impresionante esto, ¿no? Pero en el año 46 en Santiago él crea el CEDOP, y es una consultora electoral. O sea, a diferencia de Germani, que sí, por supuesto, trabaja la estratificación, estudios de estratificación a través de estadísticas, lo que hace Amuy son encuestas electorales, así que me parece un personaje incluso más puro que el propio Germani. En cambio, por ejemplo, en Brasil tenemos a Guerreiro Ramos. Yo no sé, Marti o Pau, si me pueden decir si mañana van a tocar algo de Guerreiro, para no profundizar demasiado. Vamos a hacer, Fer, Eh, un comentario, porque es como un personaje que está más en la bisagra entre la sociología científica y otro tipo de sociología, perfecto, o la perfecto. autodenominada sociología científica. Perfecto, y entonces no me meto ahí, pero evidentemente van a ver ustedes que también es un referente completamente diferente de estos dos polos, ¿no? Porque si no terminamos como reduciendo la sociología a una sociología científica de cátedra, como si fuera la de cátedra, la paternalista, la tradicional, la que hay que superar por la científica. Y me parece que otro personaje particularmente importante en Brasil también es Florestan Fernández, quien además inicia en este periodo de la sociología de la modernización, pero rápidamente también tiene una adhesión al marxismo, ¿no? Ahora, dentro de este panorama, de esta teoría de la modernización que es dominante en esta época, pero que convive con el marxismo, por eso es importante ya empezar a detectar por qué además Mariátegui lo hemos postulado ahí como padre de la sociología latinoamericana aquí en los años 20-30, en este mismo periodo también hay otras corrientes de la modernización y que son menos conocidas que la de Germani o de la propia CEPAL que hemos estado viendo en el ámbito de la economía. Entonces, para llegar a eso, me gustaría ahora remitirnos un poquito más genéricamente a lo que ocurre en América Latina en esta etapa, entre 1920 y 1940. Es lo que Aníbal Quijano denomina el puente de la modernización, o sea, una cosa es la teoría de la modernización que yo acabo de explicarles, y otra cosa es la modernización entendida como un proceso social que ocurre efectivamente en esta etapa, que en América Latina, en toda la región, se caracteriza por el proceso de urbanización, o sea, la migración del campo a la ciudad, por un proceso también de, digamos, de generación de núcleos urbanos cada vez más politizados, la ampliación del ámbito de lo público. Pensemos que es la etapa años 20 de la creación de los grandes partidos de masas, en Argentina también, ¿no es cierto? Primero
socialismo, comunismo y después el peronismo, el radicalismo, perdón, por supuesto, previamente. Y es el periodo de la creación de los grandes partidos de masas y a la vez la ampliación de todo el fenómeno de votación y de posibilidades electorales para cada vez más amplio hasta la década del 40 y el 50 cuando empiezan a votar las mujeres. Todo este proceso también tiene un correlato en el mundo de la universidad, y en esta etapa, que es la etapa, se alcanza a ver mi cursor, ¿no? Porque yo estoy señalando y ni sé si se ve bien, pero bueno, en esta etapa que va Sí, se ve. gracias, que va desde la década del 20, 30, 40 y hasta 1960, en el ámbito de la universidad, ese periodo es el periodo de la profesionalización, de la masificación de la universidad y la feminización. Entonces, paralelamente a lo que va pasando en la sociedad misma, con la organización, con el fenómeno de crecimiento, digamos, de ese ámbito de participación política, en la universidad también hay un proceso de expansión y un proceso que se denomina de profesionalización. O sea, la profesionalización se abre a varias cosas, pero en la universidad significa principalmente el cambio en el tipo de carreras que tienen las matrículas universitarias en toda la región. Lo que a principios de siglo era básicamente carreras profesionalistas entendidas como la medicina y el derecho, pasa a convertirse en universidades que tienen un importante predominio de las ciencias sociales. Durante toda esta etapa, desde 1940 a 1960, aparecen la economía, que ya en algunos países es anterior, la sociología, la antropología, la ciencia política incluso muy tempranamente en Mendoza. Nuestra facultad es una de las principales, no sé si no es la primera incluso a nivel regional, que la nuestra, ahora no recuerdo si es 52, alguien por ahí puede recordar, ¿no? La carrera nuestra de ciencia política, que era la Escuela de Estudios Políticos o de Formación Política. Después tenemos el periodismo, tantas carreras que son del ámbito que nosotros conocemos como de las ciencias sociales, no tanto las humanidades, que son más viejas, ¿no? La historia, la geografía, la filosofía, que siempre son anteriores. En este periodo, entonces, este proceso de profesionalización también implica la aparición de todas estas carreras de ciencias sociales. Bueno, paralelamente, en este proceso de modernización, visto como proceso social, profesionalización y especialización del ámbito universitario, también está ocurriendo algo de esto con un gran agente a nivel internacional en este proceso de internacionalización que es la Iglesia Católica. Así que ahora entraría yo en ese proceso y aprovecho a preguntarles si tienen alguna duda de lo que vengo comentando, de este panorama general, antes de meterme ya a la sociología científico-religiosa. ¿Yo te puedo hacer una pregunta, Fernanda? Sí, claro. En realidad te he escuchado varias veces nombrar, no sé, perdón si tal vez no lo he escuchado, conocer referencia que la mayoría de los que han escrito sobre sociología en Latinoamérica son hombres. ¿En qué pensás que hubiese cambiado si hubiesen habido más mujeres? ¿O cuál es el punto, digamos, de por qué se nombra, se destaca siempre ese punto, digamos? Eso me ha llamado la atención, yo supongo, entiendo más o menos por qué debe ser, pero quería consultarte, no sé si está bien que te lo pregunte. Sí, claro, claro. ¿Cómo es tu nombre? Silvina. Silvina, no La me tengo acuerdo. como Álvaro, aparezco como Álvaro. Sí, Silvina. Es una muy buena pregunta, porque primero yo siempre insisto en esto porque hay incluso una cosa de lenguaje. Cuando hablo de los sociólogos de la época, trato de usar un lenguaje inclusivo y digo por qué. Si en el fondo, más adelante, cuando veamos lo que significa la racialización, van a ver que, por ejemplo, una forma de desalienar una identidad negativa es autodenominarse indios, ¿no? Bueno, si yo acá, además como mujer, hablo de los sociólogos y las sociólogas de los años 40, estoy ocultando un proceso, y el proceso es claramente un proceso donde las mujeres no tenían una gran participación. La primera generación de la escuela de Germani, por ejemplo, la primera corte, tiene mujeres célebres. En la primera corte tenés a Elizabeth Jelin, por ejemplo, creo que es año 58, pero esto es posterior a la etapa de la que yo estoy hablando. O sea, por eso tu pregunta me sirve muchísimo, porque voy a volver a compartir. En la etapa de la que nosotros estamos hablando, estamos acá dentro todavía, no hemos salido de la década del 50. En cambio, en el año 58, 59, 60 se empiezan a crear las escuelas,
Y es justamente el momento de lo que yo estaba describiendo recién como la feminización de la matrícula. O sea, la feminización es un proceso que ocurre recién en la década del 50. Entonces, en la década del 40 que hay pequeñas élites de sociólogos que se autodenominan sociólogos, pero son filósofos, son historiadores, son abogados, como Germani mismo, que era filósofo, cualquiera de estos, Poviña, que era abogado, y que dan cátedra de sociología. Son como un titular como yo. En una facultad, mira, podía estar en ingeniería, podía estar en las ciencias que le llamaban del espíritu, en, no sé, en economía, en medicina, pero era una cátedra de sociología dirigida generalmente por un varón, filósofo, abogado, lo que fuere, pero no habían escuelas. Lo que empieza a haber recién a mediados de los 40 en la mayoría de los países latinoamericanos son los institutos. Y si vos te pones a hacer la lista de los directores de institutos, son todos varones, no hay ninguna mujer. Entonces, ¿esto por qué? Es porque la década del 40 y principios del 50 todavía es previa a la feminización generalizada. Y como las escuelas se crean, 58 la primera, en Buenos Aires, en Chile, 58, perdón, al 60, recién ahí empezás a tener matrícula femenina en las carreras de sociología. Y las mujeres no, evidentemente no tuvieron posibilidad en los 40 de dirigir una cátedra, aún siendo, no sé, abogadas o filósofas, una cátedra de sociología. Entonces, tu pregunta me permite darle más precisión a por qué digo que en los años 40 y 50 era una sociología bien masculinizada, ¿no? No es lo mismo los 60, pero yo todavía no llego ahí. Yo todavía estoy entre la década del 40 y la década del 50. Quedó más claro, Silvina, ¿no? Sí, perfecto, gracias. Y además, porque después más adelante lo voy a desarrollar, aunque ingresan las mujeres cada vez más fuertemente en la sociología, el enfoque de género en la sociología es bastante más tardío que en otras disciplinas como la antropología. Pero eso lo vamos a ver un poquito después, ¿sí? Entonces, en este proceso en el que estamos, yo ahora me meto un poquito más de lleno en una mirada un poco más internacional para entender por qué acá adentro, en la propia teoría de la modernización, en el dominio de la sociología entre comillas científica, apareció otra corriente en América Latina, que ustedes en el programa, no sé si lo tienen a mano, pero en el programa le hemos puesto la sociología científico-religiosa, el humanismo cristiano, es parte de la sociología de la modernización. Es una corriente a la que me voy a dedicar los minutos que me quedan ahora esta media horita de clase, que siempre me gusta mucho incorporarla para que también podamos relacionarla después además con la teología de la liberación que viene en los años 60 para comprender un poco mejor también la teología de la liberación. Ahora, para plantearles un panorama internacional de lo que va ocurriendo en este puente de modernización de América Latina, en esta etapa en donde la universidad está viviendo este proceso lento, ¿no? Entre los años 40 y 60 de profesionalización, especialización. Como les decía, aparecían todas estas carreras nuevas de ciencias sociales y facultades nuevas de ciencias sociales. Las mismas universidades católicas, aunque parezca, uno crea que ha habido miles de universidades católicas, para el año 1940, 1950, había 8 universidades católicas en toda América Latina, nada más. Pero todas esas universidades católicas se orientaron a las ciencias sociales. Y agregando la teología como carrera, ¿no? Pero mayoritariamente todas empezaron con carreras de sociología. La carrera de sociología, por ejemplo, de la Universidad Católica de Chile es muy temprana, es del año 59, paralela a la carrera de sociología en la Universidad Estatal, que era la de Chile, o la 58 de Germania en Buenos Aires también. Ahora, ¿por qué ocurre este interés de la Iglesia Católica en crear universidades y tan orientadas a las ciencias sociales? Porque a nivel internacional, y este debate que estamos viendo acá del desarrollo, no era un debate propiamente solo de América Latina, era un debate que surge en el mundo en general después de la Segunda Guerra Mundial. Y aparece como preocupación al mismo tiempo que la preocupación por la paz, la preocupación de la segunda posguerra. La idea del desarrollo era no solo ligado al desarrollo económico, digamos, de los países, políticos, por eso la idea de modernización está ligada a la democratización, sino también la idea del desarrollo científico. Estaba muy presente, de hecho, en la Constitución de las Naciones Unidas, el progreso científico y la ciencia aparece ya como un derecho humano. Quiere decir que en aquel momento la idea del desarrollo científico era una preocupación internacional muy fuerte,
y muy presente en los nuevos organismos internacionales de la segunda posguerra. En esa época, 45 al 50, Estados Unidos, quizás recuerdan que en la clase pasada también lo vimos, había salido victorioso, con gran liderazgo, y en esa posición de liderazgo también con un plan que lentamente se fue haciendo muy importante a nivel internacional de reconstrucción europea, de financiamiento de la reconstrucción europea, que fue el Plan Marshall. En ese mismo contexto, y por eso les conté, recuerden que se crea la Organización de Estados Americanos, la OEA, y ese panamericanismo que venía de tantas décadas anteriores se consolida en la OEA. En esa perspectiva, los países latinoamericanos empiezan a pedir apoyo, asistencia técnica también para América Latina, no solo para Europa, en función de este ideal del desarrollo que Estados Unidos empieza a estimular muy fuertemente. En esa perspectiva surge en Estados Unidos el programa Punto Cuarto. Ese programa era un programa de desarrollo universitario, de financiamiento de distintos proyectos de desarrollo de las universidades en América Latina, y realmente fue un programa que contribuyó mucho a financiar nuevas carreras y principalmente de las ciencias sociales. Muchos países se beneficiaron muchísimo de esto, especialmente Chile en esta época. Entonces, si nosotros quisiéramos ver quiénes son, yo por ahí les llamo los titanes, los grandes titanes de este proceso de internacionalización de la segunda posguerra en el ámbito cultural y universitario, ¿no? Mirando específicamente el desarrollo académico, el desarrollo universitario, tenemos tres. Estados Unidos, como les vengo diciendo, primero y principal, porque venía saliendo victorioso, tenía ya todo un interés en promover el panamericanismo, por lo tanto desarrolló una asistencia técnica muy de gran envergadura, con muchos fondos para América Latina, pero no solo por la vía pública a través de la asistencia